Bueno, ¿cómo les va? Hola a todos y todas. Quien les habla es el profesor Mariano Gaudio. Esta es nuestra primera clase virtual de filosofía y educación, materia de tercer año del profesorado de inglés y del profesorado de matemática. Así que bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento van a escuchar esto, pero en fin, esperemos que sea llevadero este primer encuentro virtual de la materia filosofía y educación. Lo que vamos a tratar en esta primera instancia, bueno, vamos a hablar un poco brevemente del contexto particular que nos toca atravesar. Luego vamos a presentar la materia. Está el programa que ustedes tienen en este mismo grupo de Facebook. Y vamos a hablar un poco de los dos primeros textos de ese programa, que son el texto de Chantal Mouffe en torno a lo político y el texto de Althusser, ideología y aparatos ideológicos del Estado. En ese orden vamos a proceder en esta primera clase. Bien, dos palabras sobre el contexto particular que nos toca vivir hoy en día. La implementación de clases virtuales es algo muy extraño, muy novedoso. No hemos pasado nunca por algo así, salvo lo más parecido fue en el año 2009, que fue el caso de la gripe A, pero tampoco se resolvió de este modo. Así que bueno, estamos ensayando esta nueva modalidad virtual. Veremos si funciona, no funciona, cuánto funciona. Lo que sí podemos decir es que es un aprendizaje para todos. Y también creo que es una situación que podemos aprovechar si la utilizamos bien, todos y todas. Creo que esta modalidad particular requiere de mucha autonomía de parte del estudiante en el manejo de los tiempos, de las lecturas, del seguimiento. La idea, por supuesto, no es abarrotarlos de trabajos o de lecturas o de cosas, tratando de hacer de esa manera que pareciera que no pasa nada y que estamos casi con una cursada normal. Requiere, por supuesto, también de compromiso, de estar atentos, de ver la manera de vincularnos, de estar al tanto de las cosas y sobre todo de ir manejando bien los tiempos. De mi parte, por supuesto, la mejor buena voluntad, tratando de responder lo que se pueda y de comunicarnos como se pueda. No nos sirve en este caso la ansiedad, necesitamos paciencia todos, ¿no? Estudiantes, docentes, necesitamos ser pacientes, no acelerarnos tanto, no enloquecernos tanto e ir viendo distintas cosas. Y tampoco nos sirve quejarnos, que esa es una actitud bastante habitual, porque es una situación que realmente no podemos manejar. Entonces, la queja no nos va a aportar absolutamente nada. Por el momento, no sabemos cómo va a seguir esto, no tenemos fechas ni de retorno a, en la entre comillas, normalidad, ni tampoco cómo va a ser la evaluación. Así que, en principio, esto es lo que hay y bueno, mi propuesta es
tratar de sacarle el jugo lo más que se pueda, y del modo más aprovechable posible. Creo que en este caso puede funcionar. Las clases así grabadas van a ser como generales, indicatorias, a completar por una lectura posterior que ustedes tendrán que hacer. Y bueno, la idea de estas clases es que se pueda orientar esa lectura y ese trabajo y se pueda encauzar, qué sé yo, llevar de alguna manera esa autonomía que necesariamente supone esta instancia. Bien, bueno, y nada, depende mucho de nosotros y de qué hagamos con este contexto particular que tenemos. Bien, bueno, eso como mínima reflexión inicial. Como es habitual en mis clases, tomo mate. Vamos a hablar un poquito del programa, de este programa nuevo, completamente nuevo. La materia se llama Filosofía y Educación. Y por experiencia en el ámbito de la filosofía, justamente, yo creo que lo que aporta realmente a la formación docente es tratar de traer la filosofía a problemas contemporáneos, donde la palabra contemporáneo o actual es muy amplia, ¿no? Muy amplia. Abarca un tiempo bastante grande, más de una vida, por supuesto. Y en ese sentido, me parece que una filosofía se vuelve interesante cuando sentimos, vemos que puede estar muy vinculada con nuestra vida y con concepciones, ideas, creencias, valores, que están muy vigentes hoy en día o que no son cuestionados también hoy en día. Y por eso me parece que una filosofía sirve a la formación docente cuando está pensada desde un contexto contemporáneo. Por otro lado, hace un tiempo, no fue el año pasado, sino el anterior, terminado el curso de la materia en la que estaba antes, en el programa viejo, que es Perspectiva Filosófico-Pedagógica 2, una estudiante me pregunta, una vez terminado el curso, ¿por qué no habíamos visto ninguna filósofa? Por supuesto que la pregunta me impactó mucho. Me fui pensando, le contesté algo, pero no era lo que... La pregunta valía mucho más que lo que yo pudiera responder. Y en el cambio de diseño y en los cambios de programa, básicamente el año pasado, empecé a trabajar esa idea fuertemente y hacer que sea una idea que tenga mucho peso en la materia. Con lo cual, verán ustedes en el programa, hay muchas filósofas y también hacia el final, tratando de dar cuenta de esta corriente muy fuerte, no solo en la filosofía, sino en muchos ámbitos, como es el feminismo o los feminismos, que nos proporcionan mucho material crítico para pensar la realidad. Y bueno, creo que con eso, lentamente, mucho tiempo después, pero de alguna manera también estamos respondiendo a una inquietud que me parece sumamente valiosa.
El programa 2020 de la materia que ustedes tienen ya en el grupo de Facebook está estructurado en base a un recorte de la filosofía que podemos llamar filosofía política contemporánea. Básicamente porque la historia de la filosofía, ustedes sabrán, es muy larga, tiene 2500 años y se hace inabarcable para un solo año. En el plan viejo era más aceptable poder hacer divisiones entre primero y segundo año, pero ahora todo concentrado en uno es realmente inabarcable. Y por otro lado, la filosofía siempre estuvo desde Platón y Aristóteles vinculada con la pedagogía, pero básicamente a través de un elemento que me parece muy sugestivo que no esté en el diseño, que es justamente la política. Es decir, la filosofía se ha dedicado a pensar la educación y ha pensado la educación a través de la política. Palabra maldita, política, si las hay, mucho más que filosofía y que pedagogía, por supuesto. Y palabra que no es inocente que falte en un diseño curricular. O a veces está incluso en el diseño, pero con un sentido muy diferente al que realmente tiene. Entonces, estos son los tres eslabones del programa: filosofía, política y educación. Y el recorte histórico es un recorte que recorre el siglo XX y el siglo XXI. Y eso es lo que llamamos la época contemporánea. Es decir, no es solamente nuestro presente actual, el siglo XXI, sino su cauce, su afluente más inmediato, que es el complicado, por decirlo así, siglo XX. Donde hay, por supuesto, muchísimas vertientes de filosofía, hay mucha, muy distinta, múltiples filosofías a lo largo del siglo XX, y bueno, nosotros vamos a ir tomando algunas, por lo menos algunas partes de algunas, para componer lo que podríamos llamar una visión de época, una mirada de nuestra época. Y esto nos va a venir bárbaro para pensar cuál es el lugar, cuál es el rol del docente, pero también del pensamiento crítico en esta época contemporánea. Bien. Una primera reflexión sobre estos tres eslabones que marcamos dentro del programa de la materia, filosofía, política y educación, les decía que desde Platón y Aristóteles las tres vienen juntas, pero se han separado en determinado momento y a un punto podemos decir hoy que casi no tienen mucho que ver. O pasa lo siguiente, y esto pasa mucho, pasa que los filósofos, cuando hablan de educación, dicen cualquier cosa. Los pedagogos, cuando hablan de filosofía, entienden por filosofía también cualquier cosa. Y en el medio, y lo mismo vale para la política, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es que tenemos que ver estas tres instancias, filosofía, política y educación, conectadas entre sí, no están disociadas, están conectadas, pero al mismo tiempo también separadas. Es decir, cada una de ellas tiene una especificidad propia.
cada uno se ocupa de un ámbito que es distinto y que ha dado lugar a precisamente que sean disciplinas separadas o autónomas, independientes entre sí. Bien, el primero de los ejes del programa, vamos a ver hoy dos textos, es como una introducción tratando de presentar algunas ideas de los tres tópicos o eslabones que marcamos: filosofía, política y educación, a partir de dos autores que vamos a hablar después, en esta misma clase. El segundo eje, vamos a ver una serie de filósofos y filósofas que han pensado la educación en conexión con la política, en conexión con la filosofía y con distintos aportes, todos filósofos muy importantes de distintos momentos y de distintas corrientes del siglo XX. En el tercer eje del programa nos vamos a ocupar ya más de un sector, de una corriente más específica, que es la filosofía francesa postestructuralista, así se le suele llamar, o filosofía de la diferencia, que involucra más o menos distintos autores a partir de probablemente un autor que conozcan, que es Michel Foucault. Y acá la temática que vamos a tratar de pensar ya es más específica y es la temática del sujeto y las instituciones. Y por último, tenemos un cuarto eje titulado Problemas contemporáneos, en donde analizamos distintos autores con distintas corrientes también, pero más que nada centrados ya en el siglo XXI, ¿no? Problemáticas específicas del siglo XXI. Así que el programa es súper interesante. Por supuesto que me ha llevado mucho tiempo de armar y de pensar y de insistir y buscarle la vuelta. Solo espero que les guste, les llame la atención, les parezca original o algo así. Esperemos que efectivamente esto funcione. Bien, y no quisiera tampoco anticipar más, lo tienen para ver el programa ahí en el grupo. Por supuesto está especificado, sí. Lo único que quisiera agregar es que les conviene, sobre todo en esta situación tan particular, tener en cuenta el programa, ir mirándolo, tratar de cruzar con las lecturas, con los textos que vamos a ir subiendo, para ver qué es lo que estamos buscando de cada texto. En ese sentido, el programa es muy útil porque va ofreciendo pistas, señales sobre qué buscamos en la lectura de cada texto. Y en este caso y en esta circunstancia tan particular, conviene tenerlo muy en cuenta justamente por eso, porque va a servir para orientar a esa lectura que cada uno tendrá que hacer por su cuenta, ¿no? Bien, esto entonces a modo de presentación del espacio. Bueno, muy bien, continuamos. Pasamos ahora a hablar del primer texto del programa, que es un texto de una filósofa, Chantal Mouffe. El libro se titula En torno a lo político, es del año 2005, 2007 la traducción. Es una filósofa contemporánea, vive, muy interesante, así que cumplimos con esta idea, por lo menos inicial, vamos a ver si se sostiene después. No, por supuesto que sí, de traer filósofas. Y además nos sirve muchísimo para adentrarnos
esta cuestión que planteábamos inicialmente, que es justamente la cuestión de la política como una manera de pensar a partir de ella tanto la filosofía como la educación. Chantal Mouffe, bueno, es una filósofa belga, pero radicada en Londres, donde da clases, e incluso actualmente también. Ha escrito un montón de libros muy interesantes, y creo que lo que vamos a ver acá, que son el capítulo 1 y 2, parte del 2 de este texto en torno a lo político, nos va a proporcionar una serie de conceptos de filosofía política muy interesantes para romper ciertas ideas, ciertos prejuicios, tanto respecto de la palabra política, que como les decía, carga con una negatividad que no carga la filosofía ni la educación, como también respecto de otro prejuicio enormemente extendido en el ambiente y en el ámbito docente, que es la idea de que la educación no tiene nada que ver con la política, ¿no? Que la educación no es ideológica, no es política, es neutra, es objetiva. Esa idea, bueno, forma parte de justamente una visión muy arraigada, muy de sentido común en la actualidad, y que hay que ponerla en discusión, mínimamente ponerla en discusión. La discusión de esta autora, de esta filósofa, primero está en el ámbito específicamente político. A nosotros nos va a servir también para una discusión en el ámbito educativo. El texto comienza reconstruyendo lo que la autora llama una visión post-política. A veces es post, a veces es post sin T. Depende de cada uno. En este caso es sin T. Visión post-política, ¿no? ¿Y qué quiere decir esta visión post-política? Bueno, hay una visión que se ha vuelto casi universal. La autora va a hablar de hegemónica, y vamos a después aclarar esa palabra. Se ha vuelto sentido común, o, para usar una frase que está muy en boga, ¿no?, en la educación, la habrán usado en otras materias, se ha naturalizado. Es decir, hay una visión que se ha naturalizado, y esa visión es la que dice que estamos en un momento de máxima evolución de la humanidad. Esa visión parte de la idea de individuos aislados, desatados, sin vínculos, con vidas diversas, ¿no? La idea de un mundo que no tiene enemigos, porque claro, este corte se establece justamente a partir de la disolución del comunismo. Todo es capitalismo, entonces no hay enemigos, y esta globalización en la cual estamos hoy en día nos lleva a ponernos todos de acuerdo, a llegar a consensos a través del diálogo, ¿no? Como si es una visión muy optimista, que piensa que todo se puede resolver, y que por supuesto niega el antagonismo, ¿no? La oposición fuerte entre dos posiciones. ¿Qué dice respecto a esta visión pospolítica? Bueno, que en este libro lo que va a hacer es criticar ese enfoque, que es un enfoque que la autora considera que es erróneo, que no ayuda, que va más bien contra la democracia y no a favor. Que la democracia, tal como la autora la entiende, tiene que llevar a una discusión pública en serio, donde se pongan en juego proyectos políticos hegemónicos en condiciones agonistas, no antagónicas, sino agónicas,
Y eso vamos a ver en unos minutos de qué se trata. Es decir, para Chantal Mouffe, toda visión implica conflicto, implica intereses que no son conciliables, que no son armonizables, consensuables, sino que están contrapuestos, ¿sí? Que si a uno lo que le interesa a uno va en contra de lo que le interesa al otro. Y lo que hay que hacer es exponer esa contraposición en la discusión pública, ¿sí? En el espacio público y dirimir ahí mismo ese conflicto, porque el conflicto en sí, en la sociedad, es insuprimible, ¿no? Es decir, no podemos estar todos de acuerdo en todo. Esto tiene un carácter filosófico muy interesante. El carácter filosófico de todos creemos que tenemos la verdad, pero ¿quién tiene la verdad? ¿Hay una verdad o hay formas de mirar la verdad? Bueno, si hay formas de mirar la verdad, tenemos que, y esas formas no son conciliables, no son consensuables en algunos puntos, bueno, esos puntos llevan a conflicto, a contradicción. Y eso después termina también en una visión educativa, en un modelo educativo, ¿no? Ese modelo educativo que cree que enseñar contenidos y nada más no es una propuesta política, cuando efectivamente es una propuesta política. La de creer que una formación instrumental es lo único que la sociedad quiere. La de interpretar, además, qué es lo que la sociedad quiere, qué es lo que el mercado quiere y definirlo en un diseño curricular. Entonces, ahí también hay claramente una política que se basa en ciertos valores y en ciertas tomas de decisiones que se terminan escondiendo y negando como si no fueran tales. Claramente, el neoliberalismo tiene una visión de la educación meramente instrumental, como una suerte de entrenamiento para las condiciones del mercado y negadora del pensamiento crítico, del cuestionamiento o de el mínimo poner en duda si este sistema en el que estamos viviendo, el capitalismo, es un sistema que vale la pena o que hay que cuestionar. Bueno, hoy, con la pandemia, una de las cosas súper interesantes de esta situación es que de golpe todo se ha puesto en discusión de nuevo. Este sistema que se daba por válido y universal para todos, bueno, está trayendo una serie de problemas bastante complicados, Con lo cual ya no es tan claro si este es el sistema o el mejor de los sistemas posibles, sino todo lo contrario. Cada vez hay más críticas y cada vez hay más diferencias, ¿no? De qué se hace en esta situación de pandemia. Si la economía es más importante que la humanidad o no. Esa discusión es si la plata es más importante que las personas en realidad. Bueno, hace mucho que el capitalismo ha dicho que la plata es mucho más importante. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, ahí está la cuestión. ¿Estamos de acuerdo con eso o estamos en conflicto con eso? Estamos en problema con eso. Bien, y esa es una discusión política. Althusser diría, esa es una discusión también ideológica. Porque estamos cuestionando justamente la ideología de la clase dominante. Pero eso lo dejamos para un segundo, para después, para unos minutos después. Entonces, para Chantal Mouffe, esta visión pospolítica trata de negar el conflicto. ¿Qué conceptos apela ella a la visión para discutir esta visión pospolítica? Bueno, apela a un autor importantísimo, un filósofo político del siglo XX, de lo más importante, Carl Schmitt,
es un filósofo alemán, conservador, muy afín al nazismo, o con relación con el nazismo, es algo controvertido eso también, pero que plantea que la política es la lucha entre amigo y enemigo, ¿no? Entonces, eh, la autora toma de este autor justamente la crítica a esta visión pospolítica, más que nada como crítica al liberalismo. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema es que la visión pospolítica actual, el liberalismo actual y el neoliberalismo actual, utilizan lo que la autora llama un registro moral, donde la división entre nosotros y ellos, la distinción nosotros-ellos, está presentada en términos de buenos y malos. Nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Presentado en términos de buenos y malos, ¿no? Ángeles y demonios, el antagonismo, la rivalidad, el conflicto se lleva al máximo y el otro, el malo, es el enemigo a eliminar. De hecho, la palabra, la distinción amigo-enemigo, viene del lenguaje militar. Cuando el enemigo tiene que ser destruido, tiene que ser eliminado porque es una amenaza, todo el discurso de Estados Unidos contra el terrorismo es en estos términos. Claramente el conflicto se lleva a un nivel superlativo. Ese es el antagonismo en su máxima locura y expresión. Contra esto, la autora propone un modelo ya no de enemigo, sino de adversario, donde no haya antagonismo, sino agonismo. Es decir, discusión, confrontación, lucha, pero sin destruir al otro, sino reconociéndole al otro su legitimidad, la condición de parte. Estamos en desacuerdo, pero formamos parte de lo mismo y las posiciones son respetables, y la democracia consiste en eso, en discutir, en confrontar y en última instancia decidir, y el que gana gana y el que pierde se la tiene que bancar. Sería más o menos ese el planteo. Contra la idea liberal, ingenua y pospolítica de no, tenemos que ponernos todos de acuerdo y estar todos de acuerdo en todo, cosa que es imposible estar todos de acuerdo en todo, y muchas veces lo que se considera un consenso es en realidad la negación, el encubrimiento de un disenso, ¿no? De lo que es lo contrario al consenso, justamente. Bien, en el capítulo 2, la autora establece una distinción que es fundamental. Fundamental para empezar a pensar esos tres términos que nosotros marcamos como los que van a vertebrar y ordenar nuestro programa: la filosofía, la política y la educación. La distinción es entre la política y lo político. La política la hacen personas de carne y hueso. La autora dice otra cosa, pero yo lo voy a decir con mis palabras. Ustedes después verán si les estoy diciendo cualquier cosa. Probablemente sí. O es lo que dice la autora. La política la hacen personas de carne y hueso, ¿sí? Esto quiere decir, nos puede gustar más menos, la podemos demonizar más menos, pero eso no es la política. O eso es la cáscara, digamos así, la primera imagen. La política es otra cosa. Lo político es esa otra cosa, es ese otro nivel, y tiene que ver con lo filosófico, justamente. Es decir, con si realmente podemos llegar a una organización social donde haya armonía, o eso es una utopía, eso es una expresión de deseos,
a lo que no se va a poder cumplir, y vamos a tener sociedades menos conflictivas, pero conflictivas al fin. ¿Sí? La pregunta será, entonces, ¿cómo hacer que una sociedad sea lo menos conflictiva posible? Ese es el tema de lo político. La palabra política tiene un origen muy claro, que es la polis, la ciudad griega, las ciudades-estados de los griegos, y política significa esa vida común, ¿no? El ir a la plaza, discutir, tomar decisiones, argumentar. Y así nació la filosofía. Ahí se hizo famoso Sócrates. Y empezaron los filósofos a discutir, debatir, confrontar y buscar la verdad, que es lo que significa la palabra filosofía, buscar la verdad. Y ahí empezaron los pedagogos a formar, ¿sí? A formar a los futuros, a los niños, a los futuros ciudadanos, en el arte de la argumentación, la discusión y también la búsqueda de la verdad. Pero política tiene otra raíz, no tan linda como esa de la palabra polis, que es otra palabra griega, que es polemos, que significa guerra. Pero no guerra en el sentido necesario de destrucción, sino, y de ahí viene polémica, sino de confrontación, de poner una cosa contra otra. Y muchas veces el poner una cosa contra otra, nosotros decimos el poner blanco sobre negro, ¿no? El enfrentar nos permite también ver mejor determinadas cosas o tomar en cuenta determinadas cosas. Es decir, permite como contornear mejor y captar mejor lo que queremos aprender. Bien, el segundo capítulo entonces empieza con esta distinción entre la política y lo político, y lo que nos interesa es lo político, lo que está por detrás, lo que organiza una determinada sociedad. Y entonces, lo político es cómo procesamos, para Chantal Mouffe, el antagonismo. Y el antagonismo es un problema porque hoy, dice la autora, tenemos en esta visión postpolítica una hegemonía indiscutida del liberalismo a nivel mundial, que niega el antagonismo y que niega, por supuesto, lo político. Y entonces, claro, se vuelve una teoría que piensa que todo es racional, que es racionalista, que todo se puede arreglar solucionar de manera racional. No aparecen las pasiones, cuando las pasiones juegan mucho en nuestra vida, no solo en la política. Y por otro lado, niega las identidades colectivas, niega el mundo pluralista, piensa que el mundo es siempre igual para todos, cuando no es igual para todos, es plural, hay muchas miradas posibles. Y entonces, claro, es lo que hay que poner en discusión, esa visión hay que poner en discusión. Esa mirada hegemónica, dominante, ¿no? Sería acá el significado de hegemónico, del liberalismo. Y el principal crítico de la filosofía política del liberalismo en el siglo XX, sin dudas, es este filósofo que mencionó antes, Carl Schmitt, que dice que claramente el liberalismo niega lo político, niega el Estado, básicamente porque su base de argumentación es el individualismo. Y de ese individualismo no se puede construir ninguna organización colectiva. Si entonces la política, o lo político mejor, es antagonismo, el antagonismo significa una distinción, una construcción y distinción entre un nosotros y un ellos. Y esto significa una exclusión. El nosotros es para adentro, el ellos es para afuera.
De hecho, el liberalismo construye esta idea y de, o sea, niega esta idea del conflicto, niega esta idea del antagonismo y se construye en contra del Estado, en contra de la Iglesia, en contra de las instituciones, pero no logra convertirse en una teoría política, en una filosofía política. Hay como dos modelos, acá menciona la autora, un modelo liberal agregativo y un modelo liberal deliberativo. Uno se apoya en la economía y otro en la ética. Ninguno de los dos nos permiten pensar la realidad y también son problemas para la educación, ¿no? El modelo económico, el modelo liberal económico, ¿qué es lo que plantea? Bueno, que todos somos sujetos egoístas que solo perseguimos nuestros intereses. Entonces, claro, esa es la lógica del mercado, es la lógica de la empresa. Si solo perseguimos la maximización de nuestros intereses, bueno, ¿qué nos importa el otro? Nos importa destruir al otro y en realidad o tratar de sacarle el mayor beneficio posible. Y el otro modelo, el modelo ético, es el que cree que hay una razón comunicativa en diálogo, ¿no?, permanente, que se puede llegar a acuerdos y a consensos sobre valores básicos de convivencia. Bueno, eso está muy bien. Ahora, ¿y qué hacemos con la desigualdad? ¿Qué le decimos a las personas? ¿Que los que son buenos viven bien y los que son malos viven mal? Realmente no se sostiene ese modelo, o se desentiende de toda una serie de conflictos sociales que evidentemente están en la sociedad y también están en la educación. También están en la educación. Hay puntos en donde o se está a favor de una cosa o se está en contra. Creer que podemos estar de acuerdo en todo, no. Si fomentamos el individualismo, no le estamos diciendo tenés que preocuparte por el otro. Bueno, estamos diciendo no te ocupes del otro. Pero bueno, esta es la discusión entonces con los modelos liberales que están muy, muy en boga hoy en día. El otro asunto era esta palabra que se me trabó, pluralismo, distinción amigo-enemigo. Acá la autora es muy interesante porque también critica a este filósofo que toma como referencia justamente en dos conceptos que para ella son centrales y que para el otro filósofo Schmitt no, como son democracia y pluralismo, ¿no? Es decir, vivimos en sociedades democráticas, eso sí efectivamente es bueno, y la idea es cómo esta democracia tiene sentido y no se convierte en una cáscara vacía. Justamente, ¿cómo? Y bueno, a través de la consideración de pluralidad de visiones y de mundos que confrontan, no que están cada una en su propia esfera y sin conexión. Confrontan a partir de una distinción entre nosotros y ellos, pero esa distinción no tiene por qué llevar ni a la guerra ni a la aniquilación. Podemos pensar esta distinción, dice la autora, en términos de domesticación del antagonismo, es decir, de canalización, va a decir después, en lo que ella propone que es el agonismo, ¿no? Contenidos. Disputamos, confrontamos, tenemos visiones diferentes, luego decidimos y eso nos hace parte de lo mismo. En cambio, en el antagonismo confrontamos y la confrontación se disuelve con la destrucción del otro. No, esta no es la idea, eso no es democrático, eso es acabar con la realidad. Lo que queremos es discutir, confrontar, mostrar los argumentos y finalmente decidir por los mecanismos democráticos y seguir siendo parte, ¿sí?, de lo mismo o manteniendo esa unidad de fondo.
En el tercer apartado aparece la política como hegemonía. Esta palabra es muy importante, viene de Gramsci, o por lo menos en realidad viene de más lejos todavía, pero uno de los autores que nosotros vamos a ver que habla de esto es Gramsci. Veremos la próxima. Y la hegemonía, la palabra hegemonía, bueno, es muy compleja, pero acá está tomada como hay un proyecto que se vuelve hegemónico, quiere decir se vuelve dominante, y en ese volverse dominante ha logrado convencer a importantes mayorías que ese es el proyecto que vale la pena vivir, digamos, o llevar adelante. Pero esa hegemonía tiene como un doble componente, es decir, la gente la cree por un lado, ¿sí? El pueblo, la sociedad cree en estos valores que se han vuelto hegemónicos, pero al mismo tiempo eso puede cambiar, ¿no? O sea, hay una adhesión, hay un acompañamiento al proyecto hegemónico, pero ese acompañamiento no es por siempre. Tiene un componente, un aspecto contingente, que quiere decir que hoy puede ser así y mañana de otra manera, que no va a ser siempre así. Entonces se estabiliza un orden social, un orden político. Esa estabilización se afianza, se naturaliza, se vuelve sentido común, quiere decir se vuelve hegemónico. Ese orden se vuelve hegemónico. Por ejemplo, el orden liberal se ha vuelto hegemónico, que nos dicen cada uno tiene que realizarse a sí mismo individualmente, ¿no? Con mucho esfuerzo, el discurso de hace unos años, la meritocracia, ¿no? Es decir, eso de todos tenemos que esforzarnos y cuanto más sufrimos, más justificamos que nos vaya mejor. El punto es que ese proyecto hegemónico no es plenamente universal. Es, digamos así, parcialmente universal y no para siempre. Es decir, muchos creen en eso, no todos, y no para siempre. O sea que puede cambiar. Con lo cual, hay, y puede haber, y es necesario que haya, una resistencia, una contrahegemonía. ¿Desde qué lado? Desde el lado de los más perjudicados por ese orden social y político. En el último apartado aclara esto que veníamos diciendo, tratar de transformar el antagonismo en agonismo, ¿sí? Es decir, en un modelo adversarial, no de enemigo, sino de adversarios, donde la idea no es eliminar al otro, sino confrontar, pero siguiendo o reconociéndose como parte de lo mismo. Esto es un poco difícil, digamos, de aceptar, es criticable dentro de la autora, pero al mismo tiempo es interesante. Y es interesante porque refleja la complejidad de lo político, por un lado, esta palabra tan endemoniada o tan mal vista como es la palabra conflicto, pero al mismo tiempo refleja otro problema, que es que no hay soluciones mágicas sobre estos temas, sino que son visiones de mundo que están en confrontación, a veces se pone una sobre otra, domina, pero a veces aparece otra, y así, ¿no? Se van superponiendo, y eso cambia radicalmente muchas cosas. Nuestra forma de vida, por lo pronto, pero también los enfoques sobre la educación, sobre qué es importante formar para los futuros sujetos, para los futuros ciudadanos. Con lo cual, no hay objetividad, no hay neutralidad, no hay visión única. La visión es epocal, es a veces hegemónica, a veces dominante, pero eso no la hace eternamente igual, sino que puede ser discutida, puede ser confrontada y puede ser cambiada. Bien, bueno, hasta acá entonces el primer texto, el de Chantal Mouffe. Bueno, continuamos
ahora con el segundo texto que tenemos en el programa, que es el texto de Althusser, Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Este texto es de 1970. Althusser es, sin dudas, uno de los filósofos importantes del siglo XX, de formación marxista. Ya nos vamos a dar cuenta en las primeras páginas de la importancia que tiene Marx en Althusser, y formando parte de una corriente muy fuerte en la década del 60 y del 70, que es el estructuralismo. Probablemente ustedes lo conozcan o lo hayan oído nombrar en pedagogía como parte de las teorías reproductivistas acerca de la educación. Y el estructuralismo en particular es una corriente, les decía, muy fuerte en esa época, que sostiene rápidamente que todo elemento debe ser comprendido dentro de una estructura, y esa estructura es lo que lo explica al elemento. El mejor ejemplo de esto es en el lenguaje o en la lengua, en donde claramente cada palabra significa lo que significa dentro de la estructura de una oración. Lo mismo vale para un signo matemático, ¿sí?, que se comprende a partir de esa estructura, ese sistema de relaciones en donde está inserto determinado signo. Y entonces Althusser piensa eso, pero respecto del sujeto. Es decir, el sujeto, para Althusser, para el estructuralismo en general, ya no es ese sujeto que constituye la realidad, como podríamos pensar en el sujeto moderno, sino que es más bien un sujeto sujetado. Es sujeto también en el sentido de estar sujetado por una estructura o en una estructura. Y esto quiere decir, en este texto en particular, que la ideología habla a través de los sujetos, que la ideología se manifiesta a través de nuestras ideas, nuestras creencias, y se manifiesta de un modo muy particular para Althusser, que es que nosotros no nos damos cuenta. Es decir, nosotros tenemos una ideología, pero no admitimos que eso es una ideología. Es decir, creemos que nuestras ideas son nuestras cuando en realidad son ideas que son de la época y que hablan a través de nosotros, como el lenguaje habla a través de nosotros. Y nosotros creemos que libremente nos apropiamos de las ideas, como libremente nos apropiamos de las palabras, y en realidad lo que sucede es que el lenguaje o las ideas o las ideologías hablan a través nuestro, nos usan a nosotros para difundirse. En ese esquema, Althusser encuentra que hay un aparato ideológico fundamental que cumple la tarea de inculcarnos desde muy pequeños, desde muy tierna edad, ideas que nosotros después borraremos el origen y pensaremos que son ideas originales nuestras. Todo esto a modo de introducción. Yendo al texto en particular, el texto comienza con una frase bien propia de Marx, que es la reproducción de las condiciones de producción. Es decir, un sistema capitalista tiene que poder conservar el esquema, las relaciones de producción, las condiciones de producción, dice acá el autor. Y esto implica, por un lado, mantener los medios de producción. Los medios de producción son la maquinaria, por un lado, pero también mantener la fuerza de trabajo, la mano de obra. Y esto se logra a través de un salario mínimo,
mínimo mínimo. Y esto es lo que llama el autor en el segundo apartado la reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Cómo se logra esta reproducción de la fuerza de trabajo? Bueno, a través del salario. Es decir, el salario va a cubrir lo mínimo indispensable para que el trabajador pueda volverse a presentar al día siguiente. Está pensado en la fábrica, claro, porque todavía en esa época hay fábrica. Hoy hablaríamos más de empresas cubriendo sus necesidades mínimas. Y sus necesidades mínimas son un lugar donde vivir, algo que comer, vestirse, y agrega al TUSER mandar a los chicos a la escuela, ¿no? Poder mandar a los chicos a la escuela. Estas son las necesidades mínimas. Esas necesidades mínimas van cambiando muchísimo y por supuesto cambian a medida que avanza el tiempo. No son las mismas claramente. Si uno piensa para atrás, hay enormes diferencias entre las necesidades de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Son realmente muy diferentes a las nuestras de hoy en día. Pero lo que es importante es que este sistema tiene que reproducir la calificación de la mano de obra. Es decir, necesita mano de obra calificada, formada. Y por ende, el sistema capitalista tiene que reproducir, ¿sí?, en su fuerza de trabajo la formación de quienes serán los futuros trabajadores, futuros obreros. Por ende, necesita un sistema educativo, o como dice el autor, un sistema educacional capitalista. Y entonces, esto se inicia desde muy pequeños, los niños, aprendiendo conocimientos, ¿no? Leer, contar, algunas técnicas, un poco de cultura científica o literaria, pero siempre acorde a qué puesto de la producción va a ocupar cada uno de esos niñes en el futuro. Es decir, si va a ser un obrero, tendrá una formación básica, lo que podemos pensar una formación primaria, de escuela primaria. Si será algo más, un operario, un técnico, un capataz, tendrá una formación secundaria, o sea, avanzará más escalones dentro del sistema educativo. Y por supuesto, en puestos de decisión y de mayor poder, tendrá una formación terciaria. Esto, claro, con el tiempo se ha corrido y hoy tenemos mucha formación terciaria que cae en la desocupación. No necesariamente el sistema llega a absorber en los puestos de la producción lo que resulta de la formación del sistema educativo. Entonces se da esta situación de que sobra gente, como dicen los economistas, que suelen ser muy humanos. Dicho esto con toda la ironía que pongo la cara acá y ustedes no ven, pero imaginarán que es absolutamente irónico. ¿Y qué es lo importante de todo este sistema educativo? Ya lo plantea Althusser al comienzo. Bueno, lo importante es que en esa formación el sistema educativo inculca algo más, no solo conocimientos, no solo habilidades, no solo, como se hablaba en una época, competencias, sino que inculca reglas. Es decir, marca qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y dentro de esas reglas inculca la ideología dominante, ¿sí? Reglas del orden establecido, donde uno aprende a cumplir bien la función que le toca. Si es un obrero, a obedecer. Si es un capataz, a mandar. Si es alguien que está en parte superior, digamos, de la pirámide social, va a prepararse para
tomar decisiones importantes. Pero lo importante de todo esto es que sin darnos cuenta, de manera silenciosa, aprendemos las ideas, los valores, las creencias de la clase dominante. Es decir, aprendemos, asimilamos la ideología dominante. Y asimilamos que siempre hay que someternos a los más poderosos y al revés, y ser absolutamente impiadosos con los menos poderosos. Es decir, hacia arriba, hacia los más poderosos, obediencia total. Esa es la virtud que aprende el estudiante, y a los menos, a los más débiles, a los que tenemos debajo, a ellos hay que descargarles toda la furia. Ese es el sometimiento a la ideología dominante que presenta Althusser en las primeras páginas del texto. Si tuviéramos acá algo de imagen, ustedes verían mi cara, los pelos revueltos, y se asustarían mucho más. Todo sería mucho más feo de lo que ya es escuchar mi voz. Así que por suerte no tenemos imagen acá. Pero pueden usar la imaginación, que es más divertida que la imagen de verdad. Y entonces en el apartado que se titula Infraestructura y Superestructura, se puede dibujar una pirámide social, que de hecho nosotros lo hacemos cuando dábamos clases normales. Y entonces la superestructura es lo que está arriba, la infraestructura es lo que está abajo, es decir, arriba de la pirámide están los poderosos, abajo están los débiles, los de arriba son más poderosos, los de arriba, la superestructura, pero son menos en cantidad. Y abajo están los menos poderosos, los más débiles, pero justamente son más en cantidad. Por eso se nos da una pirámide social, le llamamos pirámide social. ¿Cómo se sostiene? ¿Y qué es lo que dice esa metáfora que acá el autor habla de la metáfora del edificio? Bueno, lo que nos dice gráficamente es que el abajo, o sea, la gente trabajadora, sostiene al arriba, o sea, a la burguesía, a los ricos. Y que entonces la infraestructura es lo que sostiene a la sociedad. Bien. Y esto nos lleva, o el autor justamente, y va a tratar de explicar por qué el de abajo, ¿sí? el trabajador, la infraestructura, acepta someterse a la superestructura, dado que su salario es mínimo nada más que para sobrevivir. Y aparece el Estado, ¿sí? Va a ser un rodeo, dice el autor, y aparece el Estado, la visión marxista del Estado, que generalmente es la idea del aparato de Estado como aparato represivo del Estado, particularmente represivo del Estado, y lo que trata de hacer ese aparato, según la tradición marxista claramente, es asegurar la plusvalía al sector más poderoso. Luego, unas páginas más adelante, se enfoca Althusser en lo que llama lo esencial de la teoría marxista del Estado. Y eso esencial es importantísimo porque plantea que las clases sociales luchan por tomar el poder del Estado. Porque tener el poder del Estado significa manejar los aparatos del Estado. La burguesía históricamente se apodera del Estado y utiliza los aparatos de Estado en función de la difusión de su ideología. Entonces hay como dos niveles. Está el nivel del aparato de Estado y el nivel del poder del Estado, ¿no? Que es el poder del Estado es el lugar donde se toman las decisiones. El aparato son las instituciones. Nosotros, como docentes, formamos parte del aparato de Estado. Somos parte de las instituciones y recibimos de parte del poder del Estado decisiones políticas educativas
que tenemos que llevar adelante, ¿sí? Dentro de los aparatos, acá viene la parte más conocida de Althusser, más difundida, están los aparatos represivos del Estado y los aparatos ideológicos del Estado. Los represivos funcionan mediante la violencia y ustedes pueden ver ahí cuáles son los ejemplos de aparatos represivos, bueno, el gobierno, el ejército, la policía, etc. Los ideológicos, aparatos ideológicos del Estado, funcionan mediante la ideología. Hay más diferencias, dice Althusser, estas las analiza en las páginas 116, 117. El represivo parece que es uno, el ideológico parece ser muchos, el represivo parece público, el ideológico parece privado, pero en realidad todas esas diferencias son aparentes y todos contribuyen a una sola cosa. ¿Y cuál es esa sola cosa? Difundir la ideología dominante. Y si bien el represivo funciona principalmente con la violencia, también utiliza secundariamente la ideología y al revés. Los ideológicos funcionan principalmente con la ideología, pero también utilizan secundariamente la violencia, es decir, la represión. Uno podría pensar cuántas situaciones de violencia institucional podemos detectar dentro de la escuela. Y acá viene una frase que es fundamental, página 118, está en cursiva. Ninguna clase puede detentar durablemente el poder del Estado sin ejercer al mismo tiempo su hegemonía sobre y en los aparatos ideológicos del Estado. Esto es clave. Es decir, el que maneja el poder del Estado quiere que los aparatos consoliden ese poder que tiene y entonces lo va a utilizar en función de sus intereses. Si no, no va a poder mantener su hegemonía, ¿no? y su duración. Bien. Hasta acá entonces la presentación de los aparatos represivos e ideológicos del Estado. Tenemos que marcar que Althusser señala una suerte, digamos, de historia de los aparatos ideológicos del Estado, partiendo desde la Edad Media. Y lo que dice es que en la Edad Media, el aparato ideológico del Estado fundamental, que concentraba todas las funciones, era la Iglesia. Esto lo pueden ver en varias películas, El nombre de la rosa, La Pontífice, por ejemplo. Bueno, todo el poder de muchos aparatos estaba claramente en la Iglesia. Pero con la Revolución Francesa eso se corta y el nuevo aparato, cuando la burguesía consolida su poder en el siglo XIX, el nuevo aparato ideológico número uno pasa a ser la escuela. Sorprendentemente, la escuela. ¿Por qué es sorprendente? Bueno, porque es un aparato silencioso, ¿no? Para Althusser. Es un aparato ideológico que opera de una manera invisible, forma parte, parece que es distinto, que es múltiple, pero forma parte de lo que él llama una misma partitura. ¿Y qué es lo que hace la escuela? La escuela toma a los niños desde la más tierna edad y les inculca durante muchos años, justo esos años en que es más maleable, ¿qué les inculca? Saberes prácticos, ¿no? Tomados de la ideología dominante, el idioma, el cálculo, la historia, las ciencias, o saberes que son directamente la ideología dominante en estado puro. Por ejemplo, la moral, educación cívica, filosofía, hoy diríamos formación ciudadana. Ahí aparece la ideología. Y entonces, en determinado momento, hasta el nivel educativo que logre, lo va colocando a esos niños en determinado lugar de la producción, en determinada escala social, ¿no? Es decir,
El nivel educativo implica un nivel, o ese símil, nivel social, que es un símil o análogo nivel económico. ¿Sí? Entonces, los obreros son aquellos que han tenido una formación muy básica y entonces van a ocupar la clase baja, ¿sí? Con un sueldo básico. Hoy podríamos decir, ¿qué trabajo te da para un sueldo? Bueno, son muchos en realidad, pero esa formación mínima te coloca en ese lugar. Después viene una formación un poco mejor y así sucesivamente, ¿no? Será la clase media y la clase alta y demás. Es decir, que el nivel educativo, por lo menos en esta época que escribe Althusser, implicaba un nivel social, clase media, clase baja, clase alta, y un nivel económico. Eso con el neoliberalismo, para nosotros, ¿no? Para acá, se ha cambiado claramente, ya no funciona de la misma manera y no ocupan el nivel social. Pero en todos los casos, sea cualquiera de los casos, el niño recibe una misma formación, que son las ideas y la ideología de la clase dominante. Y eso se da a través de una audiencia obligatoria, dice Althusser, 5 o 6 días a la semana, 8 horas, bueno, está pensando una jornada, de educación o de formación social capitalista. Es decir, la escuela trabaja para el sistema capitalista y se ocupa de inculcar esa ideología dentro de los futuros ciudadanos. Y además lo hace de una manera que no considera que sea ideológica. Es decir, el mismo educador, el mismo docente, cuando enseña, cree que su saber es neutro. Yo vengo acá a enseñar matemáticas, yo vengo acá a enseñar un idioma, no a enseñar ideología. Bueno, esa posición es la más ideológica de todas, justamente porque no observa, no trata de borrar, trata de esconder cuáles son los valores que está enseñando solamente con esa expresión. Solamente con esa expresión está diciendo algo muchísimo más significativo, muchísimo más que se cree neutro además, que el que viene y dice yo tengo una ideología, discutámosla. Cierro el texto de Althusser con una frase de la página 127 que dice: pido perdón a los maestros en condiciones espantosas, ¿no? Que tratan de volver contra la ideología, desenmascararla, descubrirla, señalar cómo nos domestica el sistema educativo para ser obedientes a la clase dominante. Son verdaderos héroes, dice, pero son pocos. La mayoría ni siquiera sospecha del trabajo que el sistema, que los supera y aplasta, les obliga a hacer. Y ponen todo su entusiasmo e ingenio en el esfuerzo por cumplir con todo, ¿no? Con toda conciencia los famosos métodos nuevos y demás. Contribuyen a mantener y desarrollar una representación ideológica de la escuela que la convierte en algo tan natural, entre comillas, útil e indispensable, ¿no? Entonces, la mayoría trabaja, ¿sí? en esta idea de que la formación es neutra, de que la formación no tiene ideología, y justamente lo que hace esa idea que pregona por una formación que supuestamente no tiene ideología es contribuir a la ideología de la clase dominante. Bueno, esto es un... cerramos así rápidamente. Bueno, el texto cierra con una consideración sobre la ideología, que significa sistema de ideas, y que vamos a retomar en la próxima clase, donde vamos a tratar, ya entrando en el segundo eje, el pensamiento de un gran filósofo que también habla de esto y que también habla de la ideología y que también nos es útil pensar cómo nos adiestramos, nos acostumbramos a un sistema dominante, y justamente ese filósofo
es Antonio Gramsci, del cual hablaremos la próxima vez. Bueno, espero que no haya sido tan terrible, se extendió un poco más de lo que hubiera querido, pero bueno, es difícil también condensar todo en poco tiempo. Hasta luego.